Bueno, vamos a hablar ahora de un tema súper tomable en pediatría, que suele tomarse todos los años prácticamente, a veces más de una pregunta, que es exantemáticas. Dentro de exantemáticas vamos a arrancar con varicela, haciendo un breve recuerdo de lo que es la clínica, ¿sí? De la varicela, cómo nos la van a presentar en el enunciado. Nos la van a presentar como un paciente que viene con fiebre en general, decaimiento. Esto se suele dar 2 días previos a la erupción. Respecto a la fiebre, tener en cuenta también que suele durar unos pocos días y si ya nos dura más de 5 días en el contexto de una varicela, más de 5 días de fiebre, tenemos que preocuparnos porque puede haber alguna de las complicaciones graves. Así que tener en cuenta esto, fiebre solamente los primeros días. Y bueno, después el exantema clásico, ¿no? Con presencia de máculas, pápulas, vesículas y costras que van evolucionando en dirección cefalocaudal, es decir, comienzan en la cabeza, a veces en cuero cabelludo, detrás de las orejas, y van bajando paulatinamente, y que presentan polimorfismo. ¿Qué quiere decir esto de polimorfismo? Que al mismo tiempo tenemos máculas, pápulas, vesículas y costras. Una de las características distintivas de la varicela es que tiene prurito. Son realmente muy pruriginosas las lesiones y esto nos diferencia con gran parte de las exantemáticas que vamos a ver a continuación. Entonces, en el enunciado que me puede aparecer, bueno, lesiones pruriginosas, las típicas máculas, pápulas, vesículas, costras, la progresión cefalocaudal y la fiebre. Tener en cuenta esto entonces al momento de analizar una pregunta cuya respuesta correcta es varicela. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Bueno, sobreinfección bacteriana es la más común, que suele darse por rascado. Por eso en pediatría decimos siempre a las familias que mantengan las uñas cortas y limpias en cualquier patología que haya prurito, tanto en una escabiosis, por ejemplo, en una varicela, siempre mantener uñas cortas y limpias justamente para evitar esta complicación. Y ya complicaciones más propias de esta enfermedad, más propias que se dan por el virus directamente, que son la ataxia y la neumonía. Obviamente son mucho menos frecuentes, pero tienen una mayor complejidad. Recuerden que la vacuna para varicela está dentro del calendario oficial de vacunación, que se da la primera dosis a los 15 meses y se da luego al ingreso escolar una segunda dosis. ¿Qué más tenemos que saber de varicela? Bueno, la quimioprofilaxis suele darse gamma globulina. ¿Cuándo dar gamma globulina? Es en los individuos que tienen riesgo de varicela grave. ¿Y quiénes son? Bueno, inmunocomprometidos, embarazadas susceptibles, obviamente si la embarazada ya tuvo la enfermedad en otro periodo, cuando era chica, no hay ningún problema, y recién nacidos pretérmino en general. ¿Sí? Entonces, ¿en quiénes dar quimioprofilaxis con gamma globulina? Estos tres grupos. ¿Y en quién dar aciclovir? Bueno, en individuos sanos que son contacto de varicela o incluso en individuos sanos que están cursando una varicela en pediatría, el aciclovir no se da. Vamos a la fuente, ¿sí? Vamos a la bibliografía. ¿Qué nos dice Nelson sobre el aciclovir? Bueno, empieza hablando un poquito del aciclovir y después nos dice tajantemente que la Academia Americana de Pediatría no lo recomienda de forma sistemática para tratar la varicela no complicada en niños que son por lo demás sanos. Debido al beneficio mínimo, el coste del fármaco, es un fármaco caro, y el riesgo bajo de complicaciones de la varicela. Les cuento algo, hay pediatras, quizás ya no se ve prácticamente esto, pero en otra época, pediatras más viejitos, de mucha experiencia, que se formaron de manera distinta, recomendaban que cuando había un hermanito con varicela, todos los demás hermanos se junten para contagiarse siendo chicos y no se agarren la enfermedad de adultos, que es mucho más complicado. ¿Sí? Así que bueno, imagínense que la varicela dentro de todo es una enfermedad en niños bastante banal, en niños sanos, ¿no? Vamos a ver un poco más sobre lo que es la profilaxis post-exposición. ¿Qué nos dice Nelson? Nos dice que la administración de la vacuna a niños sanos en los primeros 3-5 días tras la exposición, lo antes posible, es eficaz para prevenir o modificar la varicela. Entonces, la mejor forma de profilaxis post-exposición es justamente la vacunación para aquellos chicos que son susceptibles, ¿no? Que no hayan tenido previamente la enfermedad y que no estén vacunados. ¿Y en qué periodo se puede dar? Máximo 5 días. Y después,
Nos aclara también que la profilaxis post-exposición con títulos altos de inmunoglobulina antivaricela se recomienda en inmunodeprimidos, mujeres embarazadas y recién nacidos. ¿Ok? Así que tenemos acá con esta diapo cómo hacemos la profilaxis post-exposición y hablamos un poquito también del tratamiento con aciclovir que no es necesario. Bueno, otra cosa que solemos mencionar en las exantemáticas es cuánto tiempo tienen que faltar al colegio. A esto se lo llama evicción escolar. Y clásicamente se dice que tiene que faltar al colegio un chico con varicela hasta que todas las lesiones estén en estadio de costra, es decir, que no haya más vesículas. O, otra forma de decirlo, es hasta los 6 días de comenzada la erupción. Ahora, está bueno, esto es un párrafo de Nelson, está bueno lo que nos dice Nelson, que hoy en día la gran mayoría de los niños están vacunados. Entonces, ¿qué hacemos con los chicos vacunados que tienen muchos menos lesiones? Prácticamente a veces pasan desapercibidas las lesiones de varicela en los chicos vacunados. De hecho, aclaramos en primer lugar que los chicos vacunados con antivaricela pueden tener varicela, pero mucho más leve. Bueno, en estos chicos que están vacunados hay que esperar nada más que 24 horas sin que aparezcan nuevas lesiones y ahí puede volver al colegio. Entonces, resumiendo, en chicos no vacunados, hasta que todas las lesiones estén en costra. O, también se puede decir, 6 días desde el inicio de la erupción. En chicos vacunados, que va a ser mucho más leve y dura menos, de hecho, hasta que no aparezcan nuevas lesiones en un periodo de 24 horas. Bien, hasta acá varicela, vamos a hablar un poco de sarampión. La clínica típica que nos pueden presentar en el Choice es el exantema maculopapular, el enantema de Koplik, y esta es la clave en el enunciado. Se tomó sarampión varias veces en examen único, el triple catarro, ¿no? Un sarpullido que se acompaña con tos, coriza y conjuntivitis, automáticamente voy pensando en sarampión. Recuerden también, por favor, no está escrito en la diapo, pero el tema del mal estado general, ¿sí? La fiebre, es un chico que no se lo ve bien. ¿Okay? Esto lo diferencia la rubiola, por ejemplo, que es bastante parecido el sarpullido, pero en un sarampión el chico se lo nota mal, realmente se lo nota en mal estado general y con fiebre que suele ser alta. Como ustedes saben, la inmunización es obligatoria dentro de la vacuna triple viral. ¿Y qué hacemos con la profilaxis post-exposición? Bueno, inmunoglobulina dentro de las 72 horas en embarazadas menores de 6 meses. ¿Por qué menores de 6 meses? Porque está contraindicada la vacuna en menores de 6 meses y en inmunocomprometidos. Recuerden entonces, la inmunoglobulina va apuntando más que nada a quienes no pueden recibir la vacuna, que son justamente las embarazadas, que no pueden recibir triple viral porque es una vacuna a antígeno vivo, menores de 6 meses, que también tiene contraindicación de la vacunación triple viral, e inmunocomprometidos. Para el resto de los pacientes, acá les pongo una cita de Nelson que nos dice inmunizar a los niños expuestos sin datos de inmunidad en las 72 horas siguientes a la exposición. O sea, a quienes puedo vacunar, los vacuno. A quienes no se puede vacunar, inmunoglobulina. ¿Cuánto tiempo la evicción escolar? Bueno, hasta la desaparición del exantema. Y que el chico esté en condiciones también de volver, porque bueno, a veces la fiebre continúa un tiempito, el chico no está en buen estado general, entonces tiene que estar en condiciones de volver. Bueno, entonces los datos claves, el triple catarro, la fiebre alta y el mal estado general, el exantema morbiliforme y las manchas de Koplik. Pasamos a rubiola, ¿sí? Rubiola dentro de todo se parece a sarampión, pero tiene algunos rasgos distintivos que puedo detectar en el enunciado, en el Choice. Si me hablan de adenomegalias occipitales y retroauriculares, es un indicador fuerte para pensar en rubiola. La fiebre, a diferencia del sarampión, es o fiebre baja o febrícula o ausente directamente la fiebre. Y también, a diferencia del sarampión, un buen estado general. El exantema, como les decía, es similar. Puede acompañarse de conjuntivitis no purulenta y se recomienda la evicción escolar 7 días después del inicio del exantema. Recuerden que para diagnóstico, tanto para sarampión como para rubiola, tengo que pedir IgG e IgM. ¿Sí? Si yo sospecho sarampión, pido IgG e IgM para sarampión y rubiola. Si yo sospecho rubiola, lo mismo, pido IgG e IgM para sarampión y rubiola.
Bueno, parotiditis, no, nunca vimos que se tome parotiditis, pero bueno, vamos a comentarla brevemente. Así cerramos estas enfermedades para las cuales protege la triple viral. Que tenemos la tumefacción de las glándulas salivales. Y recuerden que la orquitis, obviamente en el varón, es una complicación común después de la pubertad. Y se ve incluso hasta en el 30 a 40% de los hombres. O sea, en niños chiquitos, antes de la pubertad, es rara esta complicación, pero a partir de la pubertad ya comienza a tener una prevalencia importante. ¿Cuánto tiempo de evicción escolar? O sea, el chico sin ir al colegio, 9 días desde la tumefacción. Y acá les tiro un dato que la verdad nunca vimos un choice que se tome esto, pero para la práctica está bueno, que la inflamación de la glándula parótida la voy a poder detectar y decir que esto es una parotiditis y no una adenomegalia, por ejemplo, porque se borra el ángulo mandibular. ¿Sí? ¿Vieron el ángulo que se forma en la mandíbula? La mandíbula, la parte vertical y después la parte horizontal forman un ángulo, y ese ángulo que ustedes se pueden palpar desaparece y no lo puedo palpar cuando hay una parotiditis. Bueno, pasamos a otra que sí les gusta tomar mucho y realmente es muy fácil. No pueden fallar si les toman exantema súbito, también llamado sexta enfermedad. El enunciado siempre es igual. Es un chico que tiene menos de 2 años, esto es típico y es característico, y sí o sí es en menores de 2 años, que se presenta con 3 días de fiebre alta, sin foco, o sea, tiene fiebre alta pero no se encuentra ningún foco para la fiebre, y a pesar de la fiebre alta tiene buen estado general. Al tercer día la fiebre desaparece y súbitamente aparece el exantema. Por eso se llama exantema súbito. De repente hubo 3 días de fiebre, se cortó la fiebre, se brotó. Bueno, ese es el relato típico y la cronología típica de la sexta enfermedad. Se tomó mucho esto, si les aparece es una pregunta regalada que no pueden fallar. ¿Bien? Quinta enfermedad, algunas características. El signo de la bofetada. ¿Cómo es esto? En la quinta enfermedad lo que tenemos es una erupción tipo enrojecimiento, ¿sí? A nivel de la región malar, un eritema a nivel de la región malar, que se denomina signo de la bofetada. A veces nos pasa, a mí me pasó varias veces en verano, que nos llaman o vemos algún paciente que ya tiene la erupción en el resto del cuerpo, pero que el primer día tiene nada más el signo de la bofetada y uno le pregunta si en su primer día no tuvo los cachetes colorados, las mejillas coloradas, y dice sí, realmente lo tuvo colorado, pero parecía que se había quemado con el sol. Y de hecho un diagnóstico diferencial de la quinta enfermedad es justamente ese, la erupción y el eritema que se puede dar por el sol, el eritema solar, ¿ok? Por quemarse por el sol. Entonces, eso es el primer día. Después, el sarpullido va a extenderse al resto del cuerpo y aparece un eritema en encaje, también llamado reticulado. ¿Sí? Se forma como red, ¿sí? Como una red, un patrón bien característico de la quinta enfermedad. Y tenemos que saber también que esta enfermedad es provocada por un virus que se llama parvovirus B19. La edad típica de aparición son niños de edad preescolar o escolar y no es necesaria la evicción escolar, o sea, diagnosticas una quinta enfermedad, pero el chico sigue yendo al colegio. ¿Ok? ¿Qué tenemos que saber también de quinta enfermedad? Que es una enfermedad que dura bastante tiempo, puede durar semanas, 3 semanas, 4 semanas, y esto hay que avisarle a la familia, porque si no vuelve a consultar. Dice, ¿qué pasa? Ya van 2 semanas y el chico sigue con erupción. Bueno, es normal. Y por otro lado, también avisar que dentro de esas 3 semanas, o 4 semanas, o 20 días, puede haber algunos días que parezca que el chico ya está, desapareció, ya no tenemos más la quinta enfermedad, y después vuelve a aparecer. ¿Ok? Vamos a pasar a escarlatina, con algunos datos claves de Choice nuevamente. Obviamente, la escarlatina, como ustedes saben, está provocada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y esta bacteria no solamente nos da la escarlatina, sino que nos da la faringitis estreptocóxica. Por lo cual, pueden darnos en el choice el dato de una odinofagia. Pueden darnos en el choice el dato de que al examen físico tiene las fauces congestivas o que presenta exudado. ¿Sí? Pensémoslo porque es la misma bacteria. A nivel de escarlatina, ¿sí? En cuanto a las manifestaciones dermatológicas, la forma de aparición y la descripción más común, vulgar, digamos, ¿no? Sería una piel áspera
una piel de lija, se llama piel de lija justamente porque es una piel áspera, y también lo pueden describir como una piel de gallina. ¿Sí? ¿Vieron cuando tienen frío que se pone la piel de gallina? Bueno, así se ve y se palpa, más que se ve, la escarlatina. Haciendo una descripción un poquito más médica, ¿sí? Con un término más científico, lo que hablamos es de una erupción micropapular. Es decir, pápulas muy muy chiquitas y por eso me da esta piel de lija, piel áspera o piel de gallina. Bueno, como ustedes saben, al ser una enfermedad bacteriana por estreptococo beta hemolítico de grupo A, requiere tratamiento antibiótico que se da penicilina por vía oral durante 10 días. Sepan por favor que esta bacteria no tiene resistencia a penicilina, al 100% son sensibles, por lo cual no hace falta dar otro tipo de antibiótico. Y acá les voy a presentar algunas, un par más, ¿sí? Que por ahí no son tan tomadas, pero enfermedad mano-pie-boca, tienen que recordar que se da por el virus Coxsackie, ¿sí? En general es la causa más importante. Puede haber algunos ecovirus también, pero virus Coxsackie, acuérdense como causa de enfermedad de mano-pie-boca. Suele ser una enfermedad leve, con o sin febrícula, y ya el nombre te dice dónde está afectado, ¿no? Te dice que se afecta la boca, se afectan las manos, se afectan los pies. Cuando la boca está afectada, se inflama la orofaringe y suele haber vesículas dolorosas diseminadas por la lengua, la mucosa bucal, la pared faríngea posterior, el paladar, la encía, labios, que luego se terminan ulcerando y dejan lesiones superficiales de 4 a 8 milímetros con eritema. Entonces, en general, más que ver las vesículas en la boca, vemos las úlceras. Como una especie de llaga en la boca, eso es lo que vemos, que está distribuida por toda la boca. Fíjense que está en la mucosa bucal, lengua, faringe posterior, paladar, encía, labios. Está bien distribuida. También pueden aparecer lesiones maculopapulosas, vesiculosas y opustulosas en los dedos de las manos y de los pies, las nalgas y las ingles. Esto nosotros los pediatras le decimos a la familia que se llama pie-mano-boca o mano-pie-boca, pero que el nombre completo quizá tendría que ser mano-pie-boca zona del pañal. ¿Por qué? Porque justamente las lesiones en piel aparecen en mano, pie, boca y también en la zona del pañal, como describe bien acá Nelson, que son nalgas e ingles. Tengan en cuenta, fíjense la descripción que me da Nelson, ¿a qué les hace acordar, no? Mácula, pápulas, vesículas. Bueno, a veces puede ser diagnóstico diferencial de varicela, pero en el mano, pie, boca, estas lesiones están bien localizadas, no están diseminadas por todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, para recordar, mano, pie, boca, viral, Coxsackie y las zonas que afecta y el tipo de lesión que es maculopapuloso, vesiculoso y a veces pustuloso. Bueno, y para ir cerrando las principales exantemáticas, después en dermatología vamos a abordar lesiones, ¿sí? Que ya no son exantemáticas, pero lesiones dermatológicas con más detalle, pero tengamos en cuenta la gingivoestomatitis herpética, ¿sí? Que la gingivoestomatitis herpética se da principalmente en lactantes, chicos chiquitos, hasta 5 años, y suele ser un trastorno muy, muy doloroso, con un dolor de inicio súbito. Duele tanto toda la boca, la garganta, que ni siquiera los chicos pueden tragar saliva, no quieren comer. Al no tragar saliva, ¿qué hacen? Empiezan a babear. Babear, el término médico sería cialorrea. Rechazan la comida y la bebida y vemos de chicos que tienen esta patología que se deshidratan por no incorporar alimentos ni bebidas. E incluso también por la fiebre, que suele ser fiebre muy alta de hasta 40 grados y medio. ¿Ok? Entonces, el estado general del chico es malo, fiebre muy muy alta, mucho dolor, no quieren comer, no quieren tomar agua, babean. Y te lo dice la palabra también, ¿no? Gingivoestomatitis. ¿Qué parte se va a afectar? Bueno, la boca y las encías. Y esto es algo muy característico, ¿no? La afectación de encías. Las encías tienen una tumefacción muy importante, están muy inflamadas y esto se asocia a vesículas en toda la cavidad oral. Encías, labios, lengua, paladar, amígdalas, faringe y también, como ven en la foto a la derecha, vesículas en la piel perioral, es decir, alrededor de la boca. Las vesículas pueden tener una distribución más extensa de lo que se ve en la herpangina.
¿sí? Que es una erupción, una exantemática por enterovirus. Y recordar que durante la fase inicial de la gingivoestomatitis herpética pueden haber exudados amigdalinos que se parezcan a la faringitis por estreptococo. ¿Ok? Las vesículas duran nada más que unos pocos días y después se forman úlceras superficiales, induradas, que pueden después cubrirse por una membrana amarillo-grisácea. Obviamente todas estas lesiones terminan ocasionando adenopatías dolorosas. Casi siempre hay halitosis, ¿sí? Cuando hay un chico que tiene una faringitis fuerte o estos cuadros que les cuesta tragar, no comen, no toman líquidos, suele acompañarse de halitosis. Y sin tratamiento, de hecho no lleva tratamiento esta patología, la enfermedad se resuelve en 7-14 días y las adenopatías durante varias semanas. Es decir, es un chico que va a estar durante varios días, casi una semana, con fiebre alta, con mucho dolor y sin poder alimentarse. ¿Sí? Hay que hacerle un seguimiento, no requiere internación en general, pero hay que hacerle un seguimiento y tratar de incentivar a que el chico al menos se pueda hidratar. Después Nelson nos dice en el último párrafo que en los niños mayores, adolescentes y estudiantes universitarios, la infección inicial por el virus herpes simple puede manifestarse como una faringitis y amigdalitis en lugar de como una gingivoestomatitis. Recuerden que la gingivoestomatitis herpética es la manifestación de la primoinfección por el virus herpes simple. O sea, la primera vez que un individuo se agarra el virus herpes simple, suele dar esta gingivoestomatitis herpética. ¿Sí? Pero si la primera vez, la primoinfección, ocurre en adolescentes o adultos, en vez de dar la gingivoestomatitis, puede dar simplemente una faringitis. En estos niños mayores, adolescentes o adultos, la fase vesiculosa suele haber pasado cuando el paciente consulta con el médico y los síntomas y signos pueden ser muy similares a la faringitis estreptocóxica. Porque, como les habíamos dicho, da dolor faríngeo, exudado, ¿sí? Entonces, bueno, acá sería bueno hacer un hisopado de fauces para poder saber cuál es la etiología. Entonces, recuerden por favor, hasta acá un repaso de las principales exantemáticas, tema súper tomable en el examen, suelen entrar a preguntas todos los años y realmente es sencillo, o sea, si lo estudiamos son preguntas que no requieren un gran razonamiento y con lo que estuvimos viendo a lo largo de estas diapositivas, en cuanto a los tips para el choice, lo podemos sacar muy fácilmente.